Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes o buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Les habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge y conductor de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. La semana pasada comenzamos un tema que para mí es un tema maravilloso, un tema precioso, en el cual nosotros debemos aprender, saber, pero también incrementar, porque es un tema muy hermoso, algo que la verdad necesitamos día a día tener la fuerza suficiente para no dejarlo caer, para que no se vaya, para que podamos seguir adelante, ¿ok? Y esto es lo último que se debe perder en la vida, ¿ok? Se dice que es la esperanza, pero no, es el título de este tema, la fe. La fe es lo último que uno debe de perder, ¿ok? Y hay personas que no tienen fe, Dice el Señor: si tuviera fe del porte del grano de una mostaza, que es algo muy mínimo, no sé si alguna vez han visto el grano de una mostaza, ¿okay? Una cosita pero pequeñísima. Si tuviera fe de ese porte, tú moverías montaña. Le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña te obedecería y se movería. Pero nosotros no tenemos ni siquiera esa fe, no alcanzamos a llegar ni siquiera a la mitad de eso. Y entonces por eso nuestra fe está débil. Y por eso necesitamos incrementarla, necesitamos hacerla crecer. ¿Ves? Muchas veces perdemos la fe cuando nos pasa algo, o cuando a nuestros familiares les pasa algo. ¿Eh? ¿Cuántas veces no he escuchado yo por ahí que le echan la culpa a Dios porque pasó algo en mí, o porque pasó algo en mi familia? Y le echamos la culpa a Dios. Perdemos completa fe. Tengo una persona, amiga, que un día me contó un problema que tenía dentro de su familia. Y yo lo quedé mirando, lo miraba y escuchaba, hasta que al final le dije yo: tu fe está por el piso. Y él me dijo: sí, tienes toda la razón, está por el piso. Entonces, indudablemente que jamás deberíamos de perder la fe, jamás. Jamás deberíamos de disminuir nuestra fe en nuestra vida. Deberíamos de aumentarla, pero no disminuirla, ¿verdad? Y somos tan débiles que muchas veces nuestra fe anda por el piso, la verdad, anda por el piso. Así que ese es el título de nuestro tema de esta semana, en la semana anterior que comenzamos, y probablemente vayamos a tener la próxima semana también, vamos a tener el tema para volverlo a finalizar. Así que voy a hacer un pequeño resumen de la vez pasada, vamos a continuar con lo que tenemos, y para finalizar el próximo lunes, si Dios quiere. Así que antes de comenzar, como todos los lunes, programa tras programa, vamos a hacer una oración inicial para que este programa salga bien, para que las palabras mías no sean mías, sino que sean del Espíritu Santo y puedan llegar a sus corazones, para que también este programa le pueda enseñar todo lo que es necesario para que usted pueda defender su fe en el día de mañana. ¿Ok? Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por
todo lo que nos das. Gracias por el fin de semana. Gracias por el día de hoy, por un día más de vida. Gracias, Señor. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por nuestros hijos, por todo lo que nos rodea. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te voy a pedir humildemente con el corazón para que puedas, con tu mano misericordiosa, alcanzar a aquellas personas que me están escuchando y que por alguna razón están enfermas, están padeciendo algún tipo de enfermedad, no importa cuál, algún tipo, ya sea porque está en un hospital, ya sea porque está en la casa, para que tú puedas con tu mano, Señor, poderla sanar. Te voy a pedir por los seminaristas, por los diáconos, sacerdotes, en especial por 2 sacerdotes. Uno por el padre Elkin Sierra, para que tú pongas tu mano sanadora en él y pueda liberarse de lo que él tiene, pueda sanar. Y por mi hijo, para que continúe su labor, para que no desfallezca, para que no se desanime, sino que pueda proseguir, seguir adelante y ser un gran sacerdote. Te voy a pedir por los obispos, los cardenales, por el Papa y en especial por Monseñor Huesky y Monseñor Garza por su gran labor pastoral. Gracias, Señor, por todo, y escucha nuestras palabras y escucha las palabras de aquellos que necesitan de ti. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a ver lo de la fe, un tema maravilloso. ¿Qué es la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Cómo yo adquiero fe? ¿De qué manera yo la puedo aumentar? ¿De qué manera yo puedo incrementar mi fe? ¿Por qué yo debo tener fe? ¿De dónde viene la fe? Todas estas preguntas las vamos a ir contestando, respondiendo a través de estos programas, ¿cierto? Y usted se va a ir dando cuenta poco a poco de lo bonito y hermoso que es este tema, no tan solo para escucharlo, sino que para también poderlo hacer de uno y así aprender más. ¿Okay? La vez pasada comenzamos con Juan 20:30 al 31, 20:30 al 31, donde se hablaba de muchas cosas en presencia de sus discípulos. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús en presencia de los discípulos? Hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, pero también hizo cosas delante de ellos que no están escritas en la Biblia. Hay algunas que están escritas en otros libros que no están, ¿cierto?, en la Biblia. Y hay otras que se hicieron y no fueron escritas ni en esos libros ni en estos libros. ¿Ok? Pero las cuales no fueron escritas, ¿ok? Las cuales no fueron escritas en la Biblia, ¿verdad? No fueron escritas por alguna razón, no se puede saber. Algunas también, por ejemplo, es lo mismo cuando usted hace algo y después se le olvida que lo que hizo, ¿verdad? Alguien lo vio hacer o la vio hacer algo y lo escribió, y decía, mira, qué interesante, y lo escribió. Y hay otras que no le interesa escribirlo, no lo escribe. Entonces, por eso, hay cosas que hizo Dios, que hizo Jesús, milagros que hizo Jesús, que están en la Biblia. Hay otros que no están en la Biblia, pero están en otros libros.
y hay otro que no está en ninguno de los dos. ¿Ok? En ninguno de los dos. Pero para aquellos que están en la Biblia, para aquellos milagros que están en la Biblia, se pusieron ahí con la finalidad del propósito que para que usted pudiera creer, ¿verdad? Porque si no está escrito, si no hay cuenta de eso, usted no lo cree, ¿verdad? Ustedes le pueden decir, mira, fulano de tal se paró de cabeza en la mitad de la calle, allá en la 40 y la 130 avenida. Y ustedes dicen, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque no está detallado, porque no está escrito, porque no fue, a lo mejor no fue filmado, porque no fue fotografiado, no lo cree. ¿Eh? Pero si alguien lo vio y lo escribió, o le tomó una foto, o le tomó un video, y usted lo ve, o usted lo lee, entonces sí, ahí lo cree. Entonces, para eso están, ¿cierto?, aquellas cosas que fueron escritas en la Biblia, para que usted pudiera creer. ¿Ok? Ahora, si usted no las lee en la Biblia, si usted no lee la Biblia, ¿ok?, entonces se está perdiendo la oportunidad de realizar dentro de usted lo que tanto anhela, lo que necesita, que es la fe. ¿Ves? Si usted no lee la Biblia, si usted no le da interés a la Biblia, si usted no quiere hacer nada en relación a la Biblia, entonces, ¿cómo usted va a poder creer en la palabra de Dios si no la lee? Si no la lee. Entonces, aquí es donde está la pelea de Dios y el diablo. Porque Dios quiere que usted lea la Biblia, pero el diablo no quiere que la lea. No quiere que leamos la Biblia. No quiere que aprendamos nada de la Biblia. No quiere que veamos los milagros que hizo Jesús o que hizo Dios. No quiere. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros creemos en Él, perdemos la oportunidad de poder creer en el diablo. ¿Ok? Si creemos en Jesús, no podemos creer en el diablo. Y a Él le interesa que creamos en Él y no en Jesús. ¿Ok? Entonces, por eso a Él no le gusta que usted lea la Biblia. Y no le va a gustar. Y cada vez que usted tome la Biblia, o lo va a aburrir, o lo va a dormir, o lo va a distraer, cualquier cosa va a pasar para que usted no la lea. Pero si usted hay una palabra que a mí me encanta mucho, que se llama perseverar. Si usted persevera, usted gana. Si usted no persevera, nunca va a saber lo que es ganar. Usted tiene que perseverar. Y al perseverar es tomar la Biblia. La primera vez se aburrió, pues vuélvala a tomar, porque la segunda vez le va a ser más fácil. Y así la tercera y hasta la cuarta. Llegar a un momento en que la va a hacer una costumbre, tomar la Biblia y leerla. Es que no la entiendo. Yo sé, porque no se puede leer literalmente. Pero cuando usted no entienda algo, usted puede ir a alguien que sí la entiende para que le pueda explicar. Ya sea un sacerdote, ya sea un teólogo, ya sea un profesor de Biblia, ya sea un predicador, ya sea alguien que la pueda entender. Y usted le hace la pregunta, mire, yo no entiendo este párrafo, yo no entiendo este versículo, yo no entiendo este capítulo. ¿Por qué Jesús habla así? Y esta persona le va a explicar, le va a ser fantástico. ¿Ok? Fantástico. El creer en la Biblia, ¿ok? Perdón, el creer en el Señor, no en la Biblia, en el Señor, ¿ok?, nos va a traer una vida eterna. Y eso es lo que no quiere el diablo, que no quiere que tengamos vida eterna, ¿verdad? Entonces, el creer en el Señor es poder tener vida eterna y incrementar nuestra fe. Si creemos en el Señor, vamos a incrementar nuestra fe. ¿Ok? Hay una parábola muy bonita que está en San Lucas 8, 11 al 15, que habla sobre la semilla. No sé si usted se recuerda. La semilla que cae,
¿cierto?, al borde del camino, ¿verdad? Hay otra que cae entre piedra, hay otra que cae entre espinas y otra que cae en tierra fértil. Tierra fértil es tierra dura, o sea, donde va a permanecer sin ningún problema. Entonces ahí habla, ¿cierto?, de que el diablo está siempre acechando el hecho de dónde usted va a parar, ¿verdad? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde usted va a plantar la semilla? Su semilla, ¿verdad? Y en ese aspecto él lo va a atacar, porque si lo hace en el camino, pues fácil. Él va a venir y lo va a arrebatar. Si lo hace en piedra, pues no hay problema. Va a surgir un poco, pero al final, después si lo hace en espina, también la misma cosa. ¿Ok? La misma cosa. Pero si lo hace en tierra fértil, nadie lo podrá destruir. Nadie. De esta forma, si usted no valorara ni amara la palabra de Dios, ¿ok?, de ahí hay muchos que al no leer la palabra de Dios no saben cómo enseñar las escrituras. Por eso lamentablemente tenemos catequistas en la iglesia que muchas veces no saben lo que están diciendo porque no han leído la Biblia. ¿Ok? Y estamos muy mal, porque lo que enseñan no está correcto. ¿Ok? No está correcto. Y ahí es donde hay que darle un parón, porque esa persona tiene que leer la Biblia para poder enseñar. ¿Ok? Fíjense, yo les conté la vez pasada, les conté un cuento bonito, un cuento precioso. No sé si ustedes se acuerdan, el cuento trataba de que un hombre se quiere mudar de ciudad y se va para el norte. Cuando llega al norte, a un pueblo en el norte, se da cuenta que el diablo está en una hamaca y se está balanceando, riéndose felizmente en esa hamaca. Está fenomenal, balanceando y todo, ¿verdad? Bueno, dice, no, yo no puedo estar aquí, yo me tengo que ir, me voy a ir al sur, a otro pueblo, pero no puedo quedarme aquí donde está ese diablo, ¿cierto?, balanceándose tranquilamente. Así que por lo tanto se va al sur, pero cuando se va al sur encuentra en el pueblo al mismo diablo, pero trabajando y sudando. Y tú dices, wow, en este pueblo la gente es tan mala, pero tan mala, que hasta el diablo lo hacen sudar. Entonces emprende camino de vuelta para el norte, porque entre que el diablo está calmado, sonriente, balanceándose una hamaca, a un diablo que está trabajando y sudando, ustedes dicen, no, me voy para el otro lado. Pero cuando llega a mitad de camino, se encuentra con un sabio. Y el sabio, ¿verdad?, le dice, usted, cuando se encuentra, usted le pregunta, esta persona le pregunta, le dice, mire, quiero hacerle una pregunta. Yo me fui a un pueblo al norte, y resulta ser que me encontré al diablo balanceándose en una hamaca, riéndose, feliz de la vida. Me fui de ahí y me fui al sur, y entonces me encuentro al diablo trabajando, sudando. Entonces pienso yo que en ese pueblo donde está el diablo trabajando y sudando, pienso de que la gente es tan mala que hasta él lo hacen trabajar, hasta él lo hacen sudar. Entonces, ¿verdad? Entonces, el sabio le dice, no señor, usted está equivocado. Le voy a explicar. Donde está el pueblo, el norte, ¿ok?, el norte, ese pueblo, resulta que ese pueblo entero le pertenece al diablo, lo tiene en sus manos. Él hace lo que quiere con él, con ese pueblo. Porque toda la gente que vive ahí
está con el diablo. Entonces por eso él se balancea riéndose, ¿cierto? Feliz de la vida, porque todo ese pueblo es de él. Se está riendo de Dios, ¿verdad? Porque ese pueblo, no hay nadie en ese pueblo que crea en Dios, que crea en Jesús. Todo ese pueblo cree en él. Entonces lo tiene en su mano. Mientras que en el pueblo del sur, ¿verdad? La gente es tan creyente, tan creyente, tiene tanta fe en el Señor, que el diablo tiene que trabajar y sudar para ver cómo y de qué forma conquista una persona para que se vaya con él. Así que ahí está la moral, ahí está el asunto. ¿Okay? De eso se trata. De eso se trata. ¿Okay? El diablo, cuando entra en un lugar donde sabe que ese lugar está Dios presente, suda, trabaja y suda la gota gorda para ver de qué forma una de esas personas, pero por lo menos una, poderla llevar hacia él, para poderla tener en la mano. Por lo menos una. ¿Ok? Y así estamos ahora. El mundo está mal. Está muy mal. Bueno, nosotros quedamos en Juan 8, 31, 36, quedamos ahí, donde decía que Jesús, si nos mantenemos fiel a Él, a su palabra, podremos ser verdaderos discípulos de Él. ¿Okay? Podremos ser verdaderos. Si nos mantenemos fiel a su palabra, si nos mantenemos fiel a Él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo en cambio permanece para siempre. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto? Ok. Hay unos fariseos que le responden, le dicen a Jesús. Ellos le dicen: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir entonces usted que seremos libres? Entonces Jesús les dice: le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo de Dios sí. El Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Y por eso el Hijo de Dios, o el Hijo del hombre, los libera. Y así podrán ser libres. ¿Entendieron ahora? Así que bueno, vamos a continuar en el segundo espacio. Vamos a continuar ya con el tema de la fe, poniendo otras citas bíblicas. No se olviden de tener su Biblia, y si no la tienen, anoten las citas para que entonces después la puedan ver. Yo siempre voy a repetir las citas bíblicas para que usted lo pueda anotar, y de esta forma usted la pueda buscar después. ¿Ok? Si alguien le dice: oye, ¿dónde está la fe en la Biblia? Usted mira una de esas citas que yo le he dado, usted le podrá decir dónde está la fe, o de qué trata la fe, o de dónde proviene la fe, o qué significa la fe en usted. ¿Ok? Así que no se vaya, no cambie de sintonía, quédese. Vamos a proseguir con el tema de la fe en el segundo espacio. Ya regresamos, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces nuevamente, ya regresamos del espacio, así que vamos a continuar con el tema de la fe. Estamos hablando del tema de la fe, un tema maravilloso, precioso. Habíamos quedado anteriormente, en el espacio anterior,
como en el programa anterior habíamos quedado en Juan 8, 31 al 36. Pero ahora vamos a comenzar con Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. ¿Ok? Dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Qué tremendo versículos tenemos aquí. De por sí debemos entender, y algunos probablemente ya lo entienden, de que somos débiles. Nuestra carne es débil. Pero hay muchas veces que se nos olvida de que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el diablo nos va a atacar? Si nos revestimos de la armadura de Dios, ¿cuál es la armadura de Dios? La Biblia, el rezo, las oraciones, el rosario. ¿Ok? La armadura de Dios no nos podrá hacer daño. Y siempre porten, sostengan en su mano el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo, ¿verdad? El escudo de la fe. Y podrán no tan solo combatir al diablo, sino apagarle cualquier flecha ardiente que él le tire. Cualquier pecado que él pueda tirar, usted tiene el escudo de la fe para protegerse y no le va a poder hacer daño alguno. Pero si usted no se viste con la armadura de Dios y no pone su escudo, ¿cierto?, de la fe para protegerlo, el diablo hará con usted lo que se le dé la gana. ¿Ok? La primera arma que se debe tomar para luchar contra el diablo es la verdad. Esa es la primera arma, la verdad. Y si leemos nuevamente Juan 8, 31, 32, dicen que permanezcan fiel a su palabra. Si nosotros permanecemos fiel a la palabra de Dios, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. Qué maravilloso.
Qué bello, ¿verdad? La primera arma que nosotros debemos tomar es la verdad. Con la verdad usted gana. Siempre va a ganar. Siempre. Nunca va a ganar con la mentira. Jamás. Una mentira lleva a otra mentira. Y esa mentira lleva a otra más. Y así sucesivamente. Después usted está lleno de mentiras. Lleno o llena de mentiras. ¿Ok? Y ya no sabe cómo salir de ahí. No sabe. ¿Y cómo la van a catalogar? O lo van a catalogar de mentiroso o mentirosa. ¿Quién le va a creer a usted después? Nadie. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando una persona miente, que después cuando dice la verdad nadie le cree? ¿No se ha dado cuenta de eso? Nadie le cree a esa persona cuando dice la verdad. ¿Y por qué? Porque desde un principio empezó a mentir. Cuando dijo la primera mentira, todo el mundo le creyó. Cuando dijo la segunda, el 90% le creyó. Cuando dijo la tercera, ya el 50% le creyó. Pero cuando ya dijo la cuarta, ya el 10% solamente le creyó. Y cuando dijo la quinta, nadie le creyó. Cosa que cuando dice la verdad en la sexta, no hay nadie que le pueda creer lo que está diciendo. Eso es lo malo. Vamos a Mateo 8, 5 al 10. 8, 5 al 10. Dice así: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, o sea, a los discípulos, a los apóstoles y discípulos que tenía alrededor: les aseguro que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe. A nadie he encontrado en Israel con tanta fe. ¿Qué nos señala aquí estos capítulos? Mateo 8, 5 al 10. ¿Qué nos señala? Nosotros debemos meditar muy bien esto. Estas palabras que dice el centurión: Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esas palabras se dicen en misa, en cada misa en todo el mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Ok? Es como si Jesús dijera: en Estados Unidos jamás he encontrado tanta fe como en este hermano o esta hermana, por creer tanto en mí o en mi palabra. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso, qué bello. Y así es. Así es. Vamos a Lucas 1:45. Lucas 1:45. Entonces, Lucas 1:45 dice: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Feliz de ti por haber creído. Eso es fe. Es fe.
que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. ¿Quién dice estas palabras? Lo dice el ángel Gabriel cuando se le presenta a la Virgen María, donde María creyó, creía y seguiría creyendo en el Señor, en su palabra. Por eso el ángel le dice: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. ¿Okay? Si usted cree en la palabra de Dios, si usted cree en Jesús, usted cree en todo lo que el Señor muestra, en todos los ejemplos que da, en los milagros que hizo y que todavía sigue haciendo, porque no hace falta que esté aquí para que lo haga. Si usted cree en todo eso, si no lo pone en duda, entonces no faltará el ángel que le dirá a usted: feliz de ti por haber creído en el Señor, por haber creído en la palabra. Feliz estoy. Y tú debes sentirte muy feliz porque crees, porque tienes fe en el Señor. Vamos a Romanos 10, 14, 15. 14, 17. Romanos 10, 14, 17. Vamos para allá. Dice así: pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? Sin haber oído hablar de Él. ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se les envía? Como dice la Escritura: qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias, pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo decía Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Repito, la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo, o de la palabra de Dios, o de la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo creer en alguien si no has oído hablar de él? Si no es invocado, si nadie lo ha predicado, ¿cómo puedes creer en algo que no se ve? Eso es fe, el creer en todo eso sin tener la menor idea de quién es. Eso es tener fe. Fe es la creencia de lo que no se ve y seguirlo sin haberlo visto, porque feliz será todo aquel que haya creído sin tener certeza y en el cumplimiento de lo que dijo y dice el Señor. Qué bonito. Fe es la creencia de lo que no se ve y seguirlo sin haberlo visto, porque feliz será todo aquel que haya creído sin tener la certeza y en el cumplimiento de lo que dijo y dice el Señor. Aquí es donde debemos pensar que los apóstoles de Jesús, que estuvieron 3 años con Él, y antes de morir, Él los envió a predicar. De esta forma, dar a conocer la palabra del Señor. Si ellos no hubieran hecho eso, hoy en día no conoceríamos la palabra de Dios. No la conoceríamos. Pero gracias a los apóstoles que salieron a diferentes lugares, diferentes regiones, diferentes países, para dar a conocer la palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Ok? Es lamentable ver que en nuestra Iglesia Católica, y hablo de todos los católicos,
de todos los católicos. Muchos entran con una fe y se mantienen con la misma fe. E incluso para algunos disminuye cuando comienzan las dudas. ¿Ok? Cuando empieza a dudar de la palabra, a dudar de Jesús, a dudar de Dios, a dudar de la Virgen, a dudar del Espíritu Santo, a dudar de la misa, a dudar de la consagración del pan y el vino. Cuando todo empieza a dudar, cuando empiezan a dudar, entonces disminuye, la fe disminuye. ¿Ok? Son muy pocos católicos lo que la fe les incrementa o les crece dentro de su corazón. Son muy pocos. ¿Ok? Muy pocos. Es una lástima. Una lástima. ¿Ok? Vamos a 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. Dice así: pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Aquí debemos convencernos de ser fieles a la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos la dio y en Él debemos creer. ¿Ok? Debemos convencernos y ser fieles a la doctrina del Señor. Muchos no se convencen. Ahí están las dudas. No, yo no creo esto. No, yo no creo esto otro. No, eso de ahí de la misa, eso no, yo no lo creo. Fíjense, hay tantos milagros que ha realizado el Señor para que nosotros creamos, como por ejemplo los milagros eucarísticos. Si usted va a Italia, Francia, España, usted va a ver una cantidad de milagros eucarísticos. Y están ahí después de miles de años, porque han pasado siglos, para que usted lo pueda ver con sus ojos y pueda creer en Dios, y que ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre del Señor. ¿Ok? Están ahí. Así que todo está en usted, en nadie más, solo en usted. ¿Ok? Vamos a Hebreo 3:7. ¿Qué dice Hebreo 3:7? Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Si prestamos atención, vemos que el Espíritu Santo nos dice que escuchemos la voz de Dios y que no endurezcamos nuestro corazón. No es mañana, no es en una semana o en un mes, porque usted ni yo sabemos si estaremos aquí mañana o en una semana o en un mes. Por eso debe hacerlo hoy. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Y el Espíritu Santo dice hoy, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Es hoy, no mañana, hoy. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Es como una carta de amor de Dios para nosotros. Una carta de amor. A ver, le voy a contar un cuento. Una vez un señor que iba por un camino rural, iba un poco apresurado en su carro, no se percató que había llovido cantidad durante toda la noche.
todo el día y toda la noche estuvo lloviendo. Por lo cual el camino se puso fangoso, muy fangoso, con mucho barro. Tanto así que se fue metiendo en el fango hasta que llegó un momento en que no pudo dar más. El carro comenzó a patinar, las 4 ruedas. No hubo forma de poderlo sacar. Y él trataba y trataba y trataba, no había forma. Bien. Entonces, él se baja del carro, ¿verdad? Y agarra una cuerda que tiene en el carro de él, tiene una cuerda de esas que son para alar cosas grandes, cosas fuertes, que son de metal, ¿verdad? Agarra la cuerda y se va hasta donde hay un árbol, da la vuelta en el árbol, al tronco, y, ¿cierto?, lo engancha la cuerda. Se devuelve al carro, arranca el motor y empieza la rueda a girar, ¿verdad? Empieza a girar y la cuerda empieza a jalar, ¿cierto?, el carro hacia el árbol, poquito a poquito, hasta que lo sacó. En algunos países eso le llaman wincha, ¿ok? Wincha, es una cuerda metálica fuerte, grandota para poder cargar cosas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Pues miren, esa cuerda representa la fe, porque es la que jala nuestra vida, nuestro carro, nuestro cuerpo, es la que está jalando hacia el árbol. ¿Cuál es el árbol? Es Dios, ¿verdad? Entonces nos jala hacia Dios para poder salir de los problemas que podamos tener. Esa fe es la que nos ayuda a salir adelante. Es la que nos da todo lo necesario para poder llegar a donde tenemos que llegar, que es hacia Dios. ¿Ok? Entonces, si usted tiene suficiente fe, usted podrá ser jalada hasta llegar al árbol. Pero si no tiene suficiente, o si esa cuerda se corta, o esa cuerda se suelta del árbol, pues no llegará jamás. Jamás podrá llegar. ¿Ok? Así que ya lo saben. La cuerda para poder llegar al árbol es la fe. La cuerda para poder llegar hacia Dios es la fe. Nuestro carro somos nosotros. El carro es nosotros. Nuestra vida. Todo lo que representa lo nuestro. ¿Ok? Y entonces la cuerda jala, tira del carro, ¿verdad?, para llegar a Dios. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a proseguir el próximo lunes y finalizar el tema de la fe. Espero que les haya gustado, espero que esté todo conforme a sus expectativas y tengan una hermosa semana y un hermoso fin de semana el próximo. ¿Okay? Que lo pasen muy bien junto a sus familiares, a sus seres queridos. Que les vaya bien. Bye bye.